Pues nada, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Para mí, para nosotros, para Villacarrillo, para Biblioteca Pública, un placer poder estar aquí en la inauguración de esta semana literaria con esta preciosa exposición de pintura de Don Quijote y su aventura, que bueno, que nos la trae aquí a Villacarrillo la familia de Alberto Gómez, que era el pintor. Y nada, como digo, es un honor y es un privilegio, y creo que es de una gran calidad empezar la semana literaria con esta exposición de pintura, donde, bueno, dejo aquí a la familia de Alberto que dirá unas palabras, y termina Poblaciones que también nos dirá algo sobre esta exposición. Así que nada, muy buenas tardes a todos, y os invito a que participéis todos los que estéis por aquí en esta semana literaria tan importante que tenemos aquí en Villacarrillo. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Villacarrillo el fomento y la promoción de la cultura, de la literatura, y yo que soy un hijo de Villacarrillo y que siempre el reencuentro es, además de fructífero, pues es muy grato el poder venir y ofrecer, en este caso, pues de intermediario de una obra pictórica de muchísima calidad. Pensando en esta exposición, que yo ya la conozco porque la llevamos a Cazorla, y pensando también en un amigo que tengo aquí que es escultor y que está terminando su obra escultórica en Chilluévar, que tiene ya la figura de Don Quijote con 4.000 kilos de hierro reciclado, y ahora está terminando la figura del otro gran personaje, del genial Sancho Panza. Pues pensando en que lo que estamos haciendo todos es devolver lo que es del pueblo, o sea, darle al pueblo lo que procede de él. Yo he partido de una frase, de un fragmento de Lorca, cuando sabemos que Lorca es nuestro gran artista andaluz, procedía de una familia de terratenientes, pero él bebió en las fuentes del pueblo, en las canciones tradicionales, en los paisajes y todo aquello, en las mujeres que estuvieron trabajando en su casa. Él bebió siempre de las fuentes del pueblo. Y esa frase dice: en este momento dramático del mundo del artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucena y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Y luego, pensando en esta genialidad que nos hizo el padre y el esposo, que están aquí presentes, Alberto Gómez Oblaré, digo, hoy, un artista de nuestra tierra, de nuestra Jaén, no por hermosa, menos olvidada, de Torredonjimeno, Alberto Gómez Oblaré, nos regala la gran historia que dio vida a la mejor novela de todos los tiempos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y nos la regala llena de color, de vida y sobre todo de amor. Del amor que él sintió como nadie conforme iba leyendo las disparatadas aventuras de aquellos dos grandes amigos manchegos. Sancho, ¿os acordáis de la serie en la que hemos bebido algunos? Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Porque el arte, si es arte con mayúscula, nace del pueblo y vuelve a él. En La Mancha vivieron los inmortales personajes creados por Cervantes, en sus ventas o castillos, en sus tierras de labor rodeados por molinos gigantes, y llegaron hasta el Mediterráneo, Barcino. Y otro hombre sencillo, Alberto, quedó fascinado y enfrascado con la lectura de los ires y venires del impar caballero andante. Y sus pinceles, día tras día, convertían las palabras en formas, en figuras, en arte pictórico. Él leyó con ojos asombrados cada párrafo, cada capítulo de la obra cervantina. Alberto, peluquero de profesión, fue pintor de vocación y sobre todo poeta, que nos regaló a su pueblo Jaén su visión única del caballero de la triste figura. Bien, esto es algo dedicado a Alberto, que yo no conocí, pero he conocido, tengo la suerte de conocer a su familia, hasta su nietecita que está aquí, la pequeña Laura,
que va para pintora, ¿no? Ah, bueno, luego me cuenta. Porque quiero pintar, pero no soy pintora de profesión. Ajá, muy bien. Bien, solo decir, para un poco presentar, quedaos con la que más os guste, las tres interpretaciones que ha tenido más famosas la lectura de Cervantes. Luego ya cada uno, porque cada lector somos en parte un autor, tenemos nuestra obra. Sabemos que cómo se interpretó la primera lectura del Quijote fue la más famosa, el Quijote como una parodia de los libros de caballerías, de tal manera que ya no se escribió, después de esa genial obra, ya no se volvió a escribir un libro de caballerías. Las lecturas que hicieron al famoso loco, después Alonso Quijano el Bueno, fueron las que parece ser que Cervantes, en su vejez, pues un poco puso un elemento autobiográfico de, a través de Don Quijote, criticar a esa España que se había quedado anclada en el pasado y pensaba en libros de caballería y pensaba en la Edad Media, en grandes guerras, cuando ya lo que había que hacer es ponerse a trabajar y crear una España moderna. Esa ha sido la lectura más conocida. Sin embargo, los románticos reivindicaron la figura de Don Quijote como la figura del personaje idealista que quiere cambiar el mundo, que quiere, con su batallar, acabar con tantos gigantes, con tantos tuertos, con tantas malas obras de la canalla, de los endriagos, etcétera. La visión romántica, por tanto, nos acerca a una persona idealista que busca la justicia social en un mundo disparatado, donde unos se comen a otros y se devoran a otros, donde quizá hoy somos un fiel fruto de lo que viene pasando, por desgracia. Sin embargo, don Miguel de Unamuno iba a hacer una lectura que a mí es la que más me gusta, que en su obra Vida de Don Quijote y Sancho, hablando de esa obra de la gran, además de ser la obra de más grande humor de todos los tiempos, la obra de la gran amistad. Y nos habló, conforme vamos leyendo la obra, de la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Sabemos que cuando Don Quijote vuelve al pueblo vencido y después de una enfermedad, dicen que quizás de melancolía por haber sido vencido, va a coger unas calenturas y muere, su fiel escudero se ha quijotizado y le dice: Don Quijote, no se me muera, vamos a los campos que nos están esperando para deshacer entuertos, cojamos a Rocinante y yo me jumento y acabemos con el mal en el mundo. Y entonces Don Quijote, que dice, además es genial, las últimas palabras del Quijote yo me las aprendí de memoria porque después de ese largo batallar, después de que lo han tomado al idealista, lo han tomado por loco, él le dice a sus amigos, al bachiller, que están a la cabecera de la cama: vámonos poco a poco, no me toméis ahora, que me habéis dicho loco antes, me habéis dado la razón, aunque no la llevaba, vámonos poco a poco, que fui Don Quijote y ya no estoy loco, soy Alonso Quijano el Bueno. Y le dice: en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Ya vengo de un largo batallar. Quizá, o sin quizá, yo estoy totalmente, para mí la lección más grande del Quijote en el plano moral es cuando Don Quijote dice:
vuelvo vencido, pero vencedor de mí mismo, que es la mayor victoria que el hombre puede obtener. Don Quijote ya es un anciano venerable, ha recuperado la razón y a través de su vida y de su batallar se ha convertido en un hombre tranquilo, sencillo, de pueblo, bueno. Y ya han dado su vida y ya no quiere hacer más el loco. Soy Alonso Quijano, el bueno. Y Miguel de Unamuno se declaró quijotista y no cervantista, porque quizá del bueno de don Miguel no le gustó ese final, porque don Miguel estaba más de acuerdo con la lectura del caballero idealista y del hombre idealista, y eso de que al final recupere la razón y como despotricando de todo lo anterior, no le debió gustar mucho a don Miguel de Unamuno, porque don Miguel de Unamuno, recordemos que él también fue un Quijote al final de sus tiempos, porque don Miguel de Unamuno, con gran personalidad y otro Quijote, si se tuvo que enfrentar a ambas dictaduras, se enfrentó tanto a la de Primo de Rivera como luego después, que él no era republicano, pero él llegó un momento que le dijeron allí, viva la muerte, y veía que los españoles se iban a enfrentar, y dijo, no, nunca estaré con la muerte y nunca estaré con las guerras, siempre estaré con la paz y con el idealismo. Y entonces don Miguel reivindicaba la figura del idealista, del hombre que lucha por la justicia social, don Miguel de Unamuno. Y bueno, aquí termino esas 3 lecturas y las que hagamos, y gracias a mi pueblo y a vosotros por darme la oportunidad de hablar de nuestra sin igual obra literaria única en el mundo. Bueno, buenas tardes a todos. Estas palabras no me corresponden a mí, sino a mi padre, Alberto Gómez, el pintor que durante estos días ha llenado este edificio tan bonito de colores y sueños, de batallas, desafíos, juramentos, cartas de amor, risas y melancolía de despedida. En su nombre os doy las gracias a todos los que nos habéis acompañado, familiares y amigos que habéis hecho el esfuerzo de venir desde lejos, porque también lo estáis acompañando a él. Gracias al Ayuntamiento de Villacarrillo, a sus representantes de cultura, por cedernos este espacio tan precioso, y a las bibliotecarias María Dolores y Mari Carmen, que con tanta amabilidad nos han acogido. A Julio, que se ha ocupado del montaje y que también ha resultado, y a Ramón y Juana por ofrecernos siempre el primer paso para que estos proyectos lleguen, como ahora, a tan buen fin. Muchas gracias. La ilusión de mi padre era la de jubilarse y hacerse como el protagonista de sus cuadros a los caminos, ir recorriendo pueblos enseñando sus cuadros, conociendo a gente y a sitios, y con la misma dosis de ingenuidad e ilusión que aquel, andar y andar por el mundo, como dice uno de sus cuadros. Y este encuentro es una preciosa manera de cumplir su sueño. Muchas gracias de corazón a todos los que lo habéis hecho posible. En nuestro nombre y en el suyo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a Ramón y a todos los que han venido de nuestro pueblo, de Jaén y de todos. Muchísimas gracias a todos. Una exposición que está compuesta por 27 cuadros en los que se va contando cronológicamente la historia de Don Quijote de la Mancha. Entonces cada uno de ellos lleva a su vez el pasaje de la obra que le corresponde. Entonces comenzamos con este, que es Alonso Quijano el Bueno, y con las primeras palabras de Cervantes, que este sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la caza. Y se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio.
Es el primero. Ya de tanto leer se le iba imaginando a él su manera de convertir, de que era necesario para el aumento de su honra y el servicio de su república hacerse caballero andante. ¿Cómo llegó tu padre a crear estos cuadros, a hacer estos cuadros? Pues hace sobre 20 años Porque él no o se así. dedicaba profesionalmente No, al arte. él era peluquero. Y entonces en sus ratos libres, bueno, en la misma peluquería, tenía una alacena en la que él iba pintando. Y le llamaban siempre la atención los colores. Y este tipo de arte, digamos así, como más naif, también con cosas de Zabaleta, que le gustaba mucho. Y encontró en el Quijote una excusa para ir investigando en estas formas también, que son muy distintas a como él empezó, que era un pintor más realista. Aquí cuando empezó con Dulcinea del Toboso, le parecía conveniente que tener una dama de la que enamorarse. El primer día que empezó con ese deseo, que cogió las armas de su abuelo y decidió irse por el mundo así. Porque lo que hizo fue interpretar el Quijote a través de los cuadros. Toda la historia del Quijote resumía en 27 cuadros. Sí, sí, exactamente. ¿Y los textos que acompañan a esta exposición, cómo se han seleccionado? Primero él pintaba y luego lo seleccionábamos. ¿Entre la familia? O sea, tú le ayudabas mucho a eso, ¿no? Sí, sí. Ensartando disparates que ya empieza con sus locuras. Todos son muy coloridos. Eso he visto que son cuadros con mucho color, ¿no? Y mucha alegría. Y así como un poco también un puntillo como infantil. A él le gustaba mucho eso. No es lo único que pintaba tu padre, pintaba más cosas, ¿no? Sí, pintaba, al principio empezó pintando bodegones, cuadros realistas, pero después siguió por este camino y vio que le iba gustando. Aquí con su amigo Sancho Panza, este labrador vecino suyo que decía hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre. Muy ingenuo y hacían una buena pareja en el camino con sus aventuras. Cuando le promete la ínsula, él dice que si lo acompaña en su aventura le promete una ínsula. Y Sancho Panza, como no sabe lo que es esa palabra, le parece una cosa muy importante y se compromete a acompañarlo, sí. Desafiante, antes de la aventura de los molinos. Y después de la famosa aventura, en la que queda tan maltrecho. A pesar de que Sancho le avisa que son molinos, él no. Después de lo que le ocurre. Cuidado, Laura. En otra de las aventuras, la venganza del sabio Frestón, él pensaba que había un sabio que le estaba haciendo maldiciones y que por eso salía mal parado. En todas, otra de las numerosas aventuras que se titula Yendo día y viniendo día. ¿Cómo describirías esta obra de tu padre? ¿De qué forma de arte? Pues a mí me parece que tiene cosas cubistas, pero por así decirlas, como un cubismo redondo, con formas geométricas redondas. Y también naif, me parece que es un poco así.
¿Tuvo alguna inspiración, algún artista en el que se inspiró? Le gustaba mucho Zabaleta, y yo creo que estos cuadros lo reflejan. Cercanía, ¿no? De Sí, Quesada, Cazorla. sí. Y él también pintaba, yo creo que se inspiró mucho, sí. Podrían haber sido amigos, ¿no? Yo creo que sí. Le gustan mucho los colores, son muy parecidos también, incluso la forma, esa descomposición de la figura. Pero él era como más, lo pintaba todo como más redondo, ¿eh? Esa forma de los cuerpos. Aquí cuando se quedaba las noches en vela pensando en Dulcinea, dedicándole su insomnio. Y ya seguimos por el resto del edificio, ¿no? Sí, por la escalera. ¿Subes tú o yo? Este es el famoso manteamiento de Sancho. Y después seguimos por... Andar y andar por el mundo. Aquí ya Sancho se está dando cuenta de que las pierden todas y no quiere seguir. Y entonces le dice unas palabras muy bonitas. Dice: Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro. Y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que quien busca el peligro perece en él. Y cuando todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón, muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo, de miedo, dé mi ánima a quien quisiera llevarla. Con todos estos textos había editado un libro también, Sí. que lleva los textos Y la obra, ilustraciones. sí. Vamos, los cuadros. Sí. Qué bien. Sí. ¿Dónde se puede encontrar ese libro? Bueno, pues no se vende. Nosotros, la familia, hicimos unos ejemplares. Fue una edición, vamos, que hicimos nosotros por tener de recuerdo. Sí. Porque normalmente los cuadros, ¿dónde están? Están en mi casa, en casa de mis padres. Ajá, en Cazorla. No, en Torredonjimeno. En Torredonjimeno, vivía ahí. Sí, Muy bien. vivíamos ahí. Seguimos con el de la triste figura. Cuando él hacía penitencia. Aquí cuando le mandó a Dulcinea la carta a través de Sancho Panza. Sancho Panza, que no entendía nada, la trastocó entera. Cuando lo atan en la venta, cuando creen que Dulcinea está encantada. Y cuando se mofan de Sancho Panza, nombrándolo gobernador de Barataria, se ríen de él. Aquí en la aventura de Clavileño, cuando se ríen de los dos, les tapan los ojos para que piensen que están volando en un caballo. Los consejos del buen gobierno, cuando los consejos que le da Don Quijote a Sancho, que son tan bonitos y tan famosos, si quieres leer alguno. Dice: haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Y así le va dando una serie de consejos morales preciosos.
las razones de Sancho. Ya Sancho dice que no quiere ser más gobernador de esa ínsula, que él no está hecho para eso. Dice, yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes, ni de defender provincias, ni de defender reinos. Bien se está Pedro en Roma. Aquí otra de las noches en las que él se las dedicaba a Dulcinea, y sin embargo Sancho se dormía. Dice, duerme tú, Sancho, que naciste para dormir, que yo, que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al día, daré rienda suelta a mis pensamientos. Y dice Sancho, vuesa merced cople cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Ahí se ve muy bien la contraposición de la personalidad. Aquí los azotes de Sancho. Pues cuando él engaña a Don Quijote diciendo que se estaba dando azotes en la espalda y se lo estaba dando a los árboles. Dice, por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina. Más de 1000 azotes, si no he contado mal, te has dado. Que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga. Una forma de ver el Quijote, una forma didáctica, ¿no? Porque para sí, los niños muy les enseña didáctica. mucho mejor que mucho texto a la hora Sí, de, sí. de comprender esta historia que es muy larga de Cervantes, Sí, ¿no? efectivamente. Y además cubre toda, desde el principio hasta el final, hasta su muerte. Cubre un recorrido que lo cubre todo. Sí. Y ya por último este que ha mencionado Ramón, que es el vencedor de sí mismo. Parece que ha recuperado el juicio y vuelve a su patria, vuelve a su pueblo. Dice, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Está terminando. Y por último, la muerte. Este, como ha dicho Ramón, también uno de los textos más bonitos del Quijote. Un momentillo. Perdona. Dice, como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en cama. Y fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Y así acaba la historia. Muchas gracias por asistir a esta exposición y que vean muchos pueblos y mucha gente que pueda verla. Dios quiera, sí. Muchas gracias y se cumpla su sueño. Muchas gracias. Gracias.